Muy buenas noches, estimados compañeros, eh, estimado agente primero Luis Cuenca. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de las prácticas de consumo de drogas en la población penitenciaria. Nos dice que las prácticas de consumo de drogas en la población penitenciaria son un reflejo de factores externos e internos al sistema carcelario. Antes del ingreso a los centros penitenciarios, muchas personas privadas de libertad ya presentan antecedentes de consumo problemático. Dentro de los centros penitenciarios, el acceso a sustancias ilícitas persiste debido a redes de tráfico internas y vulnerabilidades institucionales. El consumo de drogas en la población penitenciaria representa un desafío significativo para los sistemas de justicia y salud pública en Ecuador. En este contexto, las sustancias psicoactivas son utilizadas como medio de evasión, control o resistencia, suscitando problemas de salud mental, violencia y recidiva delictiva. Tenemos las semejanzas e indicadores demográficos y de vulnerabilidad social. En cada uno de los países, las características demográficas y socioocupacionales de las personas privadas de la libertad indican que se trata de una población joven y adulta joven, es decir, la mayoría se encuentra entre los 18 y los 30 años de edad, los mismos que son varones en más de un 85%, con niveles educativos bajos que muestran abandono del sistema educativo a una edad temprana o mientras fueron adolescentes, y con inserciones ocupacionales de baja calidad, esto es precariedad, informalidad y bajos ingresos. Y también podemos ver que aparte de estas causas por las cuales llevan a la mayoría de jóvenes a consumir este tipo de sustancias, también puede ser que viven en un entorno familiar que esté pasando por problemas de violencias intrafamiliares, de agresiones. Entonces, esto en sí son motivos que conllevan a la mayoría de jóvenes a, a dedicarse a este consumo. O sea, el consumo de estas sustancias lo ven como un camino fácil, entonces, o como una salida a todos sus problemas. También vemos en algunos países que se indagaron aspectos vinculados al entorno familiar, donde los resultados también indican condiciones de baja contención, maltrato y consumos de droga. La exclusión y la huida de los ámbitos familiares se hacen visibles en los antecedentes de reclusión en institutos de menores, ya sea por infracciones a la ley penal o por medidas judiciales de protección al menor frente a situaciones de alta vulnerabilidad social. En sí es lo que les mencionaba anteriormente, o sea que los problemas que tienen en sí en su entorno familiar es también una causa para que en sí la juventud qué sé yo, hay algunas situaciones en las que niños reciben maltratos físicos desde muy temprana edad. Entonces ellos cuando van creciendo y cuando ya están en la adolescencia, entre los 15 y 16 años, entonces ellos buscan refugiarse en el consumo de estas sustancias, los cuales, o sea, ellos piensan en ese momento que esto les ayudará a olvidar en sí el maltrato que están recibiendo por parte de sus padres. También tenemos las medidas de consumo en la población privada de la libertad. Nos dice que el 5.1% de los privados de la libertad usó drogas inyectables alguna vez en su vida, que representan más o menos unas 2.165 personas. Un cuarto de los usuarios de drogas inyectables hicieron intercambios de jeringas. La población privada de libertad consumió sustancias psicoactivas a una edad menor que el promedio de la población general, esto es de 18 a 65 años, que ha consumido drogas alguna vez. Entre los 15 y los 17 años
se ubica la edad de inicio de tabaco y alcohol en ambas poblaciones, debido, debido que el alcohol de tipo casero es consumido casi con exclusividad en los recintos penitenciarios. La edad de inicio se ubica en un promedio más o menos a los 21 años. El consumo en la población privada de la libertad en el Ecuador nos dice que en Ecuador el consumo dentro de cárceles es significativo, siendo las sustancias más comunes la marihuana en un 28.4%, la cocaína 24.5% y la pasta base de cocaína en un 19.6%. Además, el 28.19% de la población penitenciaria está encarcelada por delitos relacionados a drogas, con una alta incidencia en mujeres del 72.1% de las sentenciadas por tráfico. Este contexto agrava la crisis penitenciaria del país, marcada entre el hacinamiento y la violencia. Por ejemplo, en esto quiere decir, por ejemplo, en la mayoría de los centros penitenciarios existe en sí el consumo de estas sustancias y algunas personas privadas de la libertad en sí no tienen los suficientes recursos para poder adquirir esta sustancia. Entonces ahí se da en sí las violencias, las constantes agresiones entre personas privadas de la libertad, pero por consumir este tipo de sustancias. Tenemos la política pública en relación entre delito y droga. En cuanto a políticas públicas, las estrategias tradicionales de criminalización han incrementado el hacinamiento y limitado las oportunidades de tratamiento. Modelos alternativos como la despenalización del consumo personal y la inclusión de programas de prevención y rehabilitación han mostrado resultados positivos, priorizando la salud pública y la reinserción social. Aquí nos quiere decir que, por ejemplo, en la mayoría de centros penitenciarios que existen en el Ecuador, hay bastante lo que es el hacinamiento. Y en sí, por más que se den cambios o traslados de una provincia a otra, este es un problema que en sí no va a terminar ahí, sino sería bueno el crear otros centros penitenciarios para así evitar este problema que es a nivel nacional. Ecuador ha adoptado un enfoque mixto en su política pública hacia las drogas. Por un lado, existe un marco legal orientado a la represión del tráfico de sustancias ilegales. Por otro lado, el Código Integral Penal y la Ley Orgánica de Salud contemplan medidas alternativas como la rehabilitación para personas consumidoras. Sin embargo, la intersección entre delito y droga a menudo se aborda desde una perspectiva punitiva más que preventiva, limitando la eficacia de programas de desintoxicación y reinserción social. Eso es todo lo que les puedo mencionar. Muchas gracias.